allá a la universidad, tengo que ir a sacar algunas cosas por ahí, de tal manera que no voy a poderlos ver el próximo lunes. Entonces, los voy a ver el próximo miércoles. De todos modos, lo que estoy comentando ahora lo voy a escribir en el tablón por aquello de que alguien no haya venido el día de hoy. A veces suele suceder por algún motivo, ¿verdad? Que no haya podido ingresar, pero por lo menos siempre van a tener la notificación de que el día lunes no nos vamos a poder ver. Entonces, a los que están ahorita, pues les comento, de todos modos ya no les va a extrañar entonces cuando lo escriben en el tablón, y los que no estén presentes, pues recibirán la notificación de que el lunes no hay actividad. Bueno, esto es entonces nada más para que lo tengan por favor presente, para el día lunes, ¿Qué más? Así como informativo, que también sería bueno que les comente. De este lunes al otro lunes es muy factible que tampoco los vaya a volver a ver, pero ahora porque va a haber un congreso ahí en la universidad. Existe un evento que se organiza anualmente, es un congreso de física, un congreso internacional de física, y me va a tocar a mí participar en ese evento. Todavía no estoy muy seguro de la hora porque están programando las agendas, pero por lo que veo ahorita la primera agenda tentativa parece ser que arranca a las 12, me tocaría a mí a las 12, entonces yo creo que va a estar muy complicado que los vea a media hora y luego me voy y así no se puede. La versatilidad que me dan pues es que es virtual. Si se mueve un poquito por ahí, pues yo ya les aviso por ahí del viernes de la próxima semana cómo queda ese lunes. Profe, Digo, a mí que, sí, adelante, por favor. ¿pero que no es el lunes tenemos examen? No, pero ya no es necesario que me vean a mí, porque recuerden que el examen ustedes lo descargan y lo vuelven a entregar. No pasa ya Ah, más, perfecto. ¿verdad? No pasa nada. Y qué bueno que me dices, Joana, entonces me quedo más tranquilo. Efectivamente, a mí se me había pasado, efectivamente, pues si no hay clase, pues no nos vemos, es verdad. No, pues ya, entonces ya me quedo yo más relax por ese sentido. Qué bueno que me dices porque de repente hasta a mí se me pasan las agendas, sí es cierto. Qué bueno. Bueno, voy a entonces a empezar ahora sí ya la clase, ya tenemos una muy buena cantidad de personas para hacer quórum. Entonces voy a empezar a transmitir. A ver. Entonces, empezamos el día de hoy con lo que se conoce como los fundamentos de la convección. Fundamentos de la convección. Hasta ahorita nosotros sabíamos o hemos estado empleando el coeficiente de transferencia de calor por convección, la H, nos lo dan como un valor conocido. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora? Vamos a ver a partir de ahora que el coeficiente de transferencia de calor por convección, pues es una variable que justamente depende del proceso en el cual se está llevando a cabo la transferencia de energía en forma de calor. Vamos a entender la naturaleza de los mecanismos físicos de la convección y, por supuesto, con ello, pues vamos a tener la posibilidad de ver cómo se calcula este coeficiente de transferencia de calor, que es justamente lo que vamos a estar abocando en esta siguiente etapa, esta etapa en la que vamos a entrar. Bueno, entonces, para empezar, mencionaríamos, como ya lo había dicho en algún momento cuando empezamos el curso, que tenemos dos modalidades de la transferencia de calor. La primera de ellas es la que se conoce como la convección forzada, aquella que requiere un mecanismo externo que propicie precisamente una aceleración provocada en la transferencia de energía en forma de calor. Aquí se está modelando, por ejemplo, a través de un ventilador que incide sobre una superficie caliente, la cual se busca precisamente que disminuya su temperatura como efecto del aire que incide sobre la superficie. Esta sería la forma de la convección forzada. También ya habíamos puesto muchos ejemplos y el más sencillo de todos que habíamos visto nosotros hasta de manera natural era cuando enfriábamos nosotros de manera natural el café, por decirlo así, y natural me refiero en el sentido expreso del hecho de que ocupamos nuestros pulmones cuando soplamos sobre el café caliente, pues, o el té, según sea lo que beban,
y se enfría la superficie precisamente para poderle dar un sorbo. Y de esta manera nosotros pues no nos quememos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Esa sería una forma de la convección forzada. Y la convección natural, la natural es aquella que no requiere de ningún mecanismo externo para que se propicie el mecanismo de esta forma de convección. Como tal, va a requerir algunos otros elementos que después vamos a mencionar en su debido momento y cómo ocurre precisamente este mecanismo. Es el mecanismo que ocurriría justamente cuando tenemos algo caliente y lo dejamos y se empieza a enfriar solito. Decimos, deja que se enfríe solito, se suele decir. Esta expresión precisamente implica la parte de la convección natural. Bueno, estos dos ya los habíamos mencionado, decía yo, nada más los traigo a la memoria para que los tengan presentes. Aquí están algunos ejemplos de lo que acabo de decir, ¿verdad? Estos son nuestros ejemplos de lo que acabamos de decir, precisamente. Y de hecho, si me dan la razón las chicas, se habrán percatado que precisamente las pistolas de aire, a pesar de que aun cuando deberían de estar arrojando aire todo el tiempo, de repente por alguna razón ya después de ocuparla durante cierto tiempo, el aire ya no está tan frío como se pensó al principio. Y es un mecanismo normal, ¿por qué? Porque tiene un motor integrado que precisamente, inevitablemente libera energía. Y esa liberación de energía hace que se entibie el aire. Si bien no sale caliente, pero sí ya no sale tan frío como se esperaría. Ya entenderíamos por qué. Ahí tenemos el chico que se está comiendo su sopita, ¿verdad? Y le sopla precisamente para ilustrar lo que estamos poniendo como la convección forzada. También sabemos nosotros, a través de la ecuación del enfriamiento de Newton, de la ley de enfriamiento de Newton, estas ecuaciones que ya conocemos, vean ustedes. Ya habíamos dicho que la Q minúscula era cuando expresábamos la razón de la transferencia de calor por unidad de área, así lo expresábamos, o bien la forma completa de la razón de la transferencia de calor, que era la Q punto mayúscula, donde sí participa el área de la superficie de transferencia de calor. Bueno, estas variables, si ustedes se dan cuenta, en un momento dado, pues vamos a vincular o vamos a encontrar que de manera participativa en el mecanismo completo van a participar algunas otras propiedades que no hemos visto hasta ahora. Como tal, estas propiedades que vamos a asociar nosotros con la viscosidad dinámica, ya lo vamos a hablar en su momento, de la conductividad térmica, que ya hemos hablado de ella, de la densidad y el calor específico, que también ya hemos visto. Obviamente, pues también vamos a ver cómo influye también la velocidad en algunos casos. Bueno, esto pues tampoco es nuevo, porque ya lo conocen. Vamos a empezar entonces, vean ustedes, con este parámetro. En la convección, el parámetro que vemos nosotros ahí, que se conoce como número de Nusselt, se relaciona con el coeficiente de transferencia de calor por convección, ven ustedes, con la longitud característica de la configuración geométrica que se vaya a tomar en consideración y la conductividad térmica del material. Vean ustedes ese número de Nusselt, así como está. Vean ustedes. Y si se fijan bien, ese número de Nusselt, ¿a qué número sí se parece mucho y que ya hemos visto previamente? ¿A cuál se parecería, jóvenes? Al número de Biot. Exactamente. Y de hecho, el hecho de que aparezcan ahí la convección y la conducción como en términos de sus parámetros, lo que nos ayuda a entender es cómo va a ocurrir el efecto de la convección con respecto de la conducción. Se dice que cuando el número de Nusselt es igual a 1, se establece que se tiene un mecanismo de transferencia de calor denominado por conducción pura. Entonces ahí tenemos número de Nusselt, ¿sale? Es un parámetro muy fundamental que vamos a ocupar de aquí en adelante. Número de Nusselt igual al coeficiente de transferencia de calor, H, la longitud
característica que después ya vamos a hablar de ella, ahorita todavía no nos metemos mucho de ella, ahorita todavía no lo hemos comentado, lo voy a comentar en su debido momento, y la conductividad térmica correspondiente. Bueno, vamos a hablar necesariamente, porque así lo exige el protocolo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, en estos términos, de las clasificaciones de los fluidos. Lo habré de hacer un poco más rápido. Tenemos nosotros que los fluidos pueden estar clasificados de acuerdo a la región, lo cual puede ser una región o establecerse como que si es viscoso o no viscoso. Tenemos nosotros una parte de la región que se vuelve cercana a la superficie si le prestamos atención al dibujito. Me voy a acercar mucho más, lo estoy aumentando, y me voy a acercar mucho más al dibujo. Ahí está. Ven ustedes. Lo que me dice es que justamente donde se está moviendo el puntero es la superficie de contacto físico. Justamente cerca de esa zona se tiene una región de flujo viscoso. Aquí se tienen los efectos más relevantes asociados a la viscosidad del fluido, que es una de las propiedades de los fluidos. Recordemos, la viscosidad es un parámetro, o vamos a decirlo en este aspecto referenciado, un parámetro que se toma mucho en cuenta en la mecánica de los fluidos, específicamente en la física, vamos a decir, la física de los fluidos. La propiedad de viscosidad se va a tener presente siempre cercana a la superficie y esa es la región de flujo viscoso. Conforme se va alejando de la zona de contacto, la región de flujo no viscoso, pues deja de perder este comportamiento y tiende a perderse esta posibilidad. De tal manera que entonces cercana a la superficie la viscosidad es más grande. Esta es una primera característica. Ahora, respecto de esta viscosidad previa, pues entendamos que los diferentes tipos de fluidos tienen también diferentes tipos de viscosidades. No está por demás que hablemos, por ejemplo, de los aceites, el agua, la miel, por ejemplo, inclusive, que tienen y obedecen a comportamientos de acuerdo a su viscosidad con respecto de una variable muy relevante, que es la temperatura. Correcto, un parámetro relevante es la temperatura. En los se dice o se ve reflejada una disminución en la viscosidad, cuando aumenta la temperatura. Eso ya lo sabemos nosotros. Y el hecho opuesto a lo que acabo de decir es justamente lo que ocurre en los gases, ¿correcto? Para que lo tengamos presente. Bueno, luego, otra clasificación en el caso del flujo, pues es que podemos tener un flujo interno comparado con el flujo externo. El flujo externo es aquel que va a rodear siempre a lo que sería la configuración de estudio. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un cilindro, el cual está recibiendo un flujo y lo rodea. Ese sería el flujo externo. Otro flujo externo, por ejemplo, el caso de un canal abierto. Un canal abierto está fluyendo libremente en su superficie y no está delimitado más que por la parte que define el canal. Y finalmente la parte del flujo interno, el cual precisamente se encuentra confinado a través de tuberías por las cuales va a circular el fluido y su comportamiento pues obedece a parámetros en el interior de la tubería. Entonces ahí tenemos esa otra clasificación o definición para poder establecer el comportamiento del flujo. Entonces sería flujo interno o flujo externo. Luego tenemos el flujo cuando puede ser compresible o incompresible. Dependiendo de sus características, el flujo compresible, que normalmente se puede asociar a los gases específicamente, es diferente al comportamiento que tiene en el en el fluido incompresible, precisamente cuando se asocia precisamente a los líquidos en un momento determinado. El parámetro que ayuda a entender de qué manera, por ejemplo, ocurren los flujos
de gases y poder establecer su consideración en su modalidad de incompresibles y que normalmente se asocian a los efectos involucrados como la densidad, está establecido con un parámetro muy importante que se conoce como el número de Mach. Este número de Mach que pueden ustedes ver aquí relaciona a la velocidad del flujo con respecto de la velocidad del sonido. Y aquí lo tenemos que es de 346 metros por segundo. Ese es un parámetro que solamente pues, nos ayuda a poder comprender esta diferenciación. Bueno, esta es otra característica de los comportamientos de flujo. Ahora, el flujo también puede ser de tipo laminar, como lo pueden ver aquí, o turbulento. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El flujo laminar, en él podemos ver nosotros las líneas que definen el flujo como tal de una manera clara y perceptible. Existe otra parte que se conoce como flujo en transición, es decir, cuando se empiezan a perder las líneas y se empiezan a deformar o se empiezan a deformar las líneas como tal y ya no es tan identificable la forma en la cual está ocurriendo el flujo. Sabemos que se mueve, pero no logramos percibir de qué. Hasta llegar a la parte del flujo turbulento, donde prácticamente ya no se logra identificar las líneas de corriente y como tales ya no son perceptibles e identificables como tal. Entonces tenemos flujo laminar, flujo en transición y flujo turbulento. Lo que nosotros percibimos son las denominadas líneas de corriente, ¿correcto? Líneas de corriente. Antes de que continúe, ¿habrá alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con lo que acabo o he estado diciendo hasta ahora en este momento? Si no, para continuar. ¿Duda, comentario? Hasta aquí. Yo sí, profesor. Adelante, por favor. ¿Cuál es la importancia de conocer qué tipo de flujo es el que está pasando? Bueno, me refiero a qué tipo, como si es flujo laminar o flujo de transición o flujo turbulento. Correcto. Se vuelve importante porque nosotros, toda esta información que estamos viendo ahorita, nos va a ayudar a entender por qué existen una serie de correlaciones, que son las que vamos a ocupar, correlaciones o ecuaciones, vamos a decirlo así también, y que esas ecuaciones son útiles o se emplean dependiendo del tipo de flujo. Entonces, vamos a encontrar que hay fórmulas que sirven para una zona en particular. No, son fórmulas que son útiles para identificar el coeficiente de transferencia de calor por convección, pero que requieren que nosotros identificamos previamente el tipo de flujo en el que nos encontramos. Todavía no nos metemos cómo hacemos para saber estos valores. Ahorita lo estamos viendo como que de arriba y nos vamos a ir para abajo hasta llegar a la parte profunda donde ya identificamos cómo los diferenciamos, no nada más no por verlos, sino por parámetros más relevantes como su velocidad y algunos datos que están asociados con sus propiedades. Entonces, para eso nos sirve para saber primero cómo están clasificados los flujos y con ello saber identificar correctamente qué tipo de ecuaciones vamos a ocupar para cada caso. Sí, sí queda por ahí bien la respuesta para quien me preguntó. Sí, profe. Gracias. Excelente. ¿Habrá por ahí alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Si no, para continuar. Muy bien. Bueno, voy a continuar pues. Entonces, estamos haciendo todo esto con un objetivo y ustedes lo van a ver en su debido momento, ¿verdad? Tenemos nosotros que pues el flujo puede ser natural, que es al cual nosotros también entendemos como no forzado, es el cual va a fluir, ¿verdad? A través de sistemas y que el desplazamiento va a ocurrir en un momento determinado, pues por elementos naturales, lo voy a decir así entre comillas, por elementos naturales que no requieren de un mecanismo externo. Por ejemplo, si tenemos el agua en un tinaco,
cuando abrimos nosotros la llave del tinaco, el agua va a fluir, fluye sin necesidad externa. La única fuerza que interactúa y que nos ayuda a entenderlo, pues es el efecto de la gravedad. Entonces se empieza a desplazar y es como se logra el abastecimiento a través de un tinaco que no requiere bomba. Hecho opuesto a lo que voy diciendo, es cuando se tiene que hacer subir el agua desde una parte inferior hacia el tinaco. Ahí sí, ya no sube solito. No le abro y sube el agua sola. No, ahí le tengo que suministrar una energía, la cual, por ejemplo, la hago a través de un sistema de bombeo, una bomba, pues, la cual me va a permitir en un momento determinado que el agua suba al tinaco. Esta agua, pues ya sea que la esté extrayendo de una cisterna o incluso desde la misma red, tiene que estar suministrada a través de un sistema de bombeo. No fluye solita. Entonces, eso es lo que nosotros en cuanto entenderíamos al flujo natural o forzado. El flujo puede ser también de tipo estacionario o no estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el flujo es estacionario o no estacionario, se refiere a que las características de la forma en la cual está fluyendo el fluido, y entendamos fluido como líquido o gas, cuando está fluyendo, correspondientemente puede depender o no del tiempo. De tal manera que cuando la variación del movimiento del fluido con respecto del tiempo no es constante, entonces se dice que tenemos un flujo de tipo no estacionario. También a este se le conoce como flujo transitorio, es decir, que el flujo cambia con respecto del tiempo. Cuando el flujo es constante, cuando no hay variación respecto del tiempo, se dice que el flujo entonces es estacionario, ¿correcto? Estacionario. Entonces, estas son otras características del tipo de flujo. Puede ser estacionario o no estacionario. Muy bien. Aquí vienen más datos de los que yo voy comentando. No me puedo poner a leérselos porque si no, pues perderíamos mucho tiempo de la clase y pues el tiempo es muy corto para que lo explotara yo de esa manera. De tal forma que, pues bueno, más datos, más referencias de lo que yo voy diciendo que complementan todo lo que estoy diciendo ahora, lo van a poder ustedes ver en sus notas una vez que yo se las aliste y las puedan revisar. Bueno, después tenemos las características del flujo, que pueden ser de tipo unidimensional, bidimensional y tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el flujo puede moverse hasta en 3 dimensiones, solamente que nosotros percibimos el movimiento de uno. Y ese solo movimiento posiblemente es el que predomina en el desplazamiento y por esa razón nosotros la notamos como la más relevante. Por ejemplo, el agua que fluye en el interior de una manguera tiene 3 movimientos y nosotros solamente percibimos el unidireccional, que es cuando sale de la manguera. Pero en el interior, si lo tuviéramos o tuviéramos la posibilidad de visualizarlo, podríamos percibir esta relación de desplazamiento tridimensional. Bueno, para efectos de la ingeniería, se puede precisamente quedar con aquella componente del flujo que es la más relevante. Por esa razón, normalmente se estudia el caso unidimensional porque es el que predomina con mayor relevancia. Ojo, no que no existan los otros existen, pero no tienen incidencia en el flujo. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos interesaría saber cuando sale agua de la manguera, cómo se comporta, por ejemplo, la velocidad del agua en forma radial, pues porque no es de nuestro interés. A lo mejor cuando sale de la manguera, pues nos interesa para regar el pasto y no nos estamos preguntando esa otra variable porque además no tiene relevancia.
Nos interesa el flujo unidimensional, es decir, en el sentido del eje en el que se está moviendo, o inclusive hay otras componentes que nosotros pues no le prestamos atención. Bueno, en el dibujo que ustedes ven ahora, vean ustedes, este dibujito que ustedes pueden percibir ahora, tenemos representado algo que sería el flujo de un fluido confinado, es decir, delimitado, que va a permitir visualizar cómo es el comportamiento del flujo en el interior de este confinamiento. De izquierda a derecha vemos cómo entra el fluido, aquí lo tenemos, y tiene particularmente todos los elementos en ese espectro la misma velocidad. Vemos rayas paralelas que tienen la misma velocidad. Esto es lo que me está indicando este perfil de velocidades, ¿correcto? Así se le conoce al perfil de velocidades en donde las puntas de la flecha me definen el perfil. Yo veo un perfil vertical, ahí donde se está moviendo la manita. Conforme se empieza a desplazar en el interior del confinamiento, veo cómo el perfil de velocidades empieza a cambiar. Los tamaños de las flechas ya no son iguales. Cada flecha tiene un valor de velocidad diferente y empieza a conformarse un nuevo perfil de velocidades. Conforme me sigo desplazando, el perfil de velocidades empieza a tener mayores modificaciones. Lo que estamos visualizando es un desarrollo del perfil. Es decir, desde que entró hasta su camino, veo cómo el perfil de velocidades empieza a cambiar. Vean ustedes. Y se dice que se tiene el perfil completamente desarrollado cuando ya tiene una forma establecida y se ha logrado la velocidad máxima en el interior. Esta forma que ustedes logran ver ahí quiere decir que ya se mantiene constante, ya no cambia ese perfil de velocidad. Entonces tenemos esto que ilustra la forma complementaria del flujo, es decir, cómo ocurre el movimiento con respecto de su perfil de velocidades. Este perfil de velocidades me dice que la velocidad máxima va a ocurrir ¿en dónde? Va a ocurrir en la línea central que ha confinado precisamente al fluido. Aquí donde está la manita tengo el valor máximo del perfil de velocidad. Y donde voy a notar que tenemos los valores menores. Los valores menores van a ocurrir ¿en dónde? Justamente en las paredes que me delimitan o establecen el confinamiento. Ahí yo tengo que incluso puede ser la velocidad igual a 0. Ahí no tengo ninguna flecha. Ahí yo tengo la velocidad 0 y en el punto central voy a tener la velocidad máxima. Comparen esto que acabo de mostrar o estoy mostrando ahora con las velocidades a la entrada. Todas son iguales porque todas iban entrando con la misma velocidad hasta que fueron encontrando su desarrollo y lograr el perfil completamente desarrollado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con respecto de lo que acabo de decir de la distribución de velocidad? Profesor, Adelante, por favor. entonces cuando uno tapa una manguera con un dedo, ¿la velocidad se distribuye a los límites o sigue igual en el centro? Exactamente, cuando se tapa, lo que nosotros hacemos es como si el confinamiento nuevo se tuviera que volver a hacer. Antes del tapón, ya se había logrado en alguna etapa este desarrollo. Pero ojo, ese desarrollo no se va a lograr o ya se pierde donde casi cercano de donde le pusimos el dedo a la manguera. Ya no, ¿por qué? Porque ya ahí ya se deforma nuevamente y se tiene que volver a reconfigurar para buscar la nueva salida en el nuevo punto donde ya disminuye el área por efecto del tapón que le pusimos con el dedo. Y de ahí pues ya sale otra situación. Obvio, cuando está expuesto